Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton que en el capítulo anterior, chicas, no sé si ustedes están observando que Newland está algo incómodo con la situación que se vive en la sociedad en la que él creció. Él quiere una esposa que sea ella misma y no un robot que fue educado para el matrimonio. Y May aquí es la primera vez que siento que está molesta, que está incómoda con las ideas de su prometido. Y también observamos que los compromisos no eran menos de 2 años. O sea, imagínense, chicas, para preparar todo lo del matrimonio. No sé de cuántas sábanas están hablando, no sé. O sea, para preparar todo, mínimo un compromiso de 2 años. Ahorita no aguanta ni un mes y se divorcian a los 3, entonces pues bueno. Y me refiero a meses, no a años. Pero bueno, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 11. Unas 2 semanas después, Newland Archer se hallaba sentado en abstracta ociosidad en su despacho privado de la oficina de los abogados Letterblair, Lamson y Lowe, cuando fue convocado por el director de la firma. El anciano Mr. Letterblair, acreditado asesor jurídico de 3 generaciones de la aristocracia neoyorquina, estaba entronizado tras su escritorio de caoba, en evidente estado de perplejidad. Cuando acarició sus blancos bigotes recortados y pasó su mano por los despeinados mechones grises que caían sobre su frente abombada, su irrespetuoso y joven colega pensó que se parecía al médico de familia enojado con un paciente cuyos síntomas no se puede clasificar. Mi querido señor, siempre se dirigía a Archer llamándolo señor. Lo mandé llamar para tratar un pequeño asunto con usted. Un asunto que, por el momento, prefiero no mencionar ni a Mr. Skipworth ni a Mr. Redworth. Los caballeros de que hablaba eran otros socios mayores de la firma, porque, como sucedía siempre en el caso de sociedades jurídicas de gran categoría en Nueva York, todos los socios que daban su nombre a la oficina habían muerto hacía mucho tiempo, y Mr. Letterblair, por ejemplo, era profesionalmente hablando su propio nieto. Se reclinó en su silla con el ceño fruncido. Por razones familiares, continuó. Archer levantó los ojos. La familia Mingot, dijo Mr. Letterblair, con una sonrisa explicativa y una reverencia. Mr. Manson Mingot me citó ayer en su casa. Su nieta, la condesa Olenska, desea entablar juicio de divorcio contra su marido. Me ha entregado algunos documentos. Hizo una pasa y tamborileó sobre el escritorio. En vista de que su proyectada alianza con la familia, quisiera consultar con usted, estudiar el caso juntos antes de dar nuevos pasos. Archer sintió que la sangre se agolpaba a sus sienes. Había visto a la condesa Olenska una sola vez después de su visita y luego en la ópera, en el palco de los Mingot. En ese intervalo su imagen fue menos vivida e importuna, retirándose del primer plano que él le diera. Mientras May Whelan recuperaba su legítimo lugar, no oyó hablar de su divorcio desde la alusión hecha al azar por Janney y había descartado el tema como un chisme sin fundamento. En teoría, la idea de un divorcio era casi de tan mal gusto para él como para su madre, y le molestaba que Mr. Letterblair, sin duda empujado por la anciana Catherine Mingot, planeara de manera tan evidente obligarlo a entrar en el juicio. Después de todo,
Había muchos hombres de apellido Mingot para tales menesteres, y todavía él no era Mingot, ni siquiera por lazos matrimoniales. Esperó que el socio mayoritario continuara. Mr. Letterblade abrió un cajón con llave y sacó un paquete. «Le agradeceré dar una mirada a estos papeles». Archer frunció el ceño. «Perdóneme, señor, pero precisamente por la futura relación, preferiría que usted consultara el caso con Mr. Scapeworth o con Mr. Redworth». Mr. Letterblade pareció sorprendido y ligeramente ofendido. No era habitual que un profesional nuevo rechazara una oportunidad semejante. Inclinó la cabeza y dijo: «Respeto sus escrúpulos, señor, pero en este caso creo que la verdadera delicadeza requiere que haga lo que le pido. En realidad, la solicitud no es mía, sino de Mr. Manson Mingot y de su hijo. He hablado con Lovell Mingot y también con Mr. Whelan, y todos ellos me han dado su nombre». Archer sintió que aumentaba su rabia. Durante la última quincena, lo único que había hecho era dejarse llevar por los acontecimientos y permitir que la belleza de May y su radiante naturalidad suavizaran la molestia presión de las peticiones de los Mingot. Pero este mandato de la vieja Mr. Mingot le hizo ver claramente lo que el clan creía que tenía el derecho de exigir a su futuro yerno, y tal rol le produjo una profunda irritación. «Sus tíos deben encargarse de esto», dijo. «Ya lo hicieron. El asunto ha sido examinado por la familia. Ellos se oponen a la idea de la condesa, pero ella está firme e insiste en tener asesoría jurídica». El joven guardó silencio. No había abierto el paquete que tenía en sus manos. «¿Desea volver a casarse?» «Creo que lo han sugerido, pero ella lo niega». «Entonces, ¿me haría el favor, Mr. Archer, de mirar primero esos documentos? Después, cuando hayamos discutido el caso, le daré mi opinión». Archer se retiró de mala gana con los indeseados documentos. Desde su último encuentro, había inconscientemente colaborado con los acontecimientos para liberarse de la carga que representaba la condesa Olenska. La hora que pasó solo con ella junto al fuego los había colocado en una momentánea intimidad que fue providencialmente rota por la intrusión del duque de St. Austrecht con Mr. Lemuel Struthers y la alegre acogida que la condesa le tributara. 2 días después, Archer asistió a la comedia de su rehabilitación respaldada por los Van der Luden, y se había dicho, con un toque de acritud, que una dama que sabía, con tan buenos resultados, agradecer un ramo de flores a influyentes caballeros de edad madura, no necesitaba los consuelos privados o el quijotismo público de un joven tan insignificante como él. Mirar las cosas desde el punto de vista simplificaba su propio caso y de manera sorprendente sacaba lustre a todas las opacadas virtudes domésticas. No podía imaginarse a May Whelan en cualquier emergencia pregonando sus problemas personales ni prodigando sus confidencias a hombres desconocidos, y nunca le pareció más fina ni más hermosa que en esos días. Hasta se rindió a su deseo de tener un noviazgo más largo, porque ella opuso a su petición y adelantar la boda la única razón que le podía desarmar. «Tú sabes que, llegado el caso, tus padres siempre te dan el gusto. Desde que eras una niña pequeña», había argumentado, y ella le respondió mirándolo con ojos limpios. «Sí, y por eso me es tan difícil rehusarles la última cosa que me piden como hija». Esa era la marca de la vieja Nueva York. Era la clase de respuesta que siempre quisiera estar seguro de escucharle a su mujer. Si uno está habituado a respirar el aire de Nueva York, a veces parece que cualquier otro menos cristalino se hace sofocante. Los papeles que llevara para leer en realidad no le dijeron mucho, pero lo sumergieron en una atmósfera que lo hizo sentirse asfixiado y atragantado. Consistían principalmente en un intercambio de cartas entre los abogados del conde Olenski y una firma jurídica francesa a quien la condesa acudiera para aclarar su situación financiera.
También había una corta carta del conde a su esposa. Después de leerla, Newland Archer se levantó de su asiento, puso desordenadamente los documentos dentro de su sobre y volvió a entrar en la oficina de Mr. Letterblair. «Aquí tiene las cartas, señor. Si lo desea, hablaré con Madame Olenska», dijo con voz forzada. «Gracias, muchas gracias, Mr. Archer. Venga a cenar conmigo esta noche si está libre y después examinaremos el asunto en caso de que quisiera visitar a nuestra cliente mañana». Esa tarde, Newland Archer se fue otra vez directamente a su casa. Era un atardecer invernal de transparente claridad, con una inocente luna nueva que asomaba por encima de los tejados. Quería llenar los pulmones de su alma con ese puro resplandor y no hablar con nadie hasta que se encerrara con Mr. Letterblair después de la cena. No podía haber tomado otra decisión. Debía ver a Madame Olenska para evitar que revelara sus secretos a otros ojos. Una ola de compasión barrió su indiferencia y su impaciencia. La veía ante él como una figura desprotegida y digna de lástima, a la que debería salvar a cualquier costo para que no siguiera hiriéndose a sí misma en sus desatinadas luchas contra el destino. Recordaba lo que ella le dijera sobre la solicitud de Mr. Whelan de que eliminara todo lo que fuera desagradable en su historia, y con temor pensó que tal vez era esa actitud mental la que mantenía tan puro el aire de Nueva York. ¿No seremos más que unos fariseos al final de cuentas?, se preguntó desconcertado en su esfuerzo de reconciliar su instintivo disgusto por la vileza humana con la igualmente instintiva piedad por la fragilidad humana. Por primera vez se daba cuenta de que sus principios habían sido siempre muy elementales. Aparentaba ser un joven que no temía arriesgarse y sabía que su secreto amorío con la pobre tontuela de Mr. Thornley Roseworth no había sido tan discreto como para no darle un cierto aire de aventura. Pero Mr. Roseworth era de esa clase de mujeres, alocada, vana, aficionada por naturaleza a lo clandestino, y se sentía mucho más atraída por el secreto y el peligro de la relación amorosa que por los encantos y cualidades de Archer. Cuando lo comprendió, casi se le rompió el corazón, pero ahora le parecía el factor redentor del caso. La relación, en resumen, fue igual a la que todos los jóvenes han vivido a esa edad y de la cual emergen con la conciencia en paz y una serena creencia en la abismal distinción entre las mujeres que uno ama y respeta y aquellas de las cuales uno disfruta y compadece. En este sentido, fueron diligentemente incitados por sus madres, tías y otras mujeres mayores de la familia, pues todas compartían el convencimiento de Mr. Archer de cuando tales cosas suceden, sin ninguna duda, el hombre ha cometido una tontería, pero la mujer siempre ha cometido un crimen. Todas las señoras de edad que Archer conocía consideraban que una mujer que se entregaba con imprudencia al amor es necesariamente inescrupulosa y malintencionada, y que es un pobre ingenuo hombre el que cae impotente a sus garras. Lo único que había que hacer con un joven era convencerlo de que se casara lo antes posible con una niña buena a quien confiárselo para que lo cuidara. Archer empezó a adivinar que en las antiguas y complicadas comunidades europeas los problemas amorosos eran menos simples y no tan fáciles de clasificar. Las sociedades ricas, ociosas y ornamentales puedan producir muchas más situaciones de esta índole, y posiblemente hay alguna donde una mujer de naturaleza sensitiva y reservada puede, por la fuerza de las circunstancias y por absoluta indefensión y soledad, ser atraída a una relación inaceptable para los criterios convencionales. Al llegar a su casa escribió una nota a la condesa Olenska, preguntándole qué hora del día siguiente podría recibirlo, y la despachó
con un mensajero, que retornó al poco rato con unas líneas en que le decía que iría a Scooter Cliff la mañana siguiente a pasar el domingo con los Van der Luden, pero que la encontraría sola esa misma tarde después de cenar. Escribió la nota en una media hoja de papel bastante arrugada, sin fecha ni dirección, pero su escritura era firme y libre. Le divirtió la idea de aquel fin de semana en la total soledad de Scooter Cliff, pero de inmediato sintió que allí, entre todos los lugares, ella iba a sentir la frialdad de esas mentes rigurosamente ajenas a lo desagradable. Llegó a casa de Mr. Letterblay a las 7 en punto. Contento de tener excusa para retirar temprano después de la comida, se había formado su propia opinión acerca de los documentos que le confiaran y no tener especial interés en discutir el asunto con su superior. Mr. Letterblay era viudo y cenaron solos, copiosa y lentamente, en una amplia habitación oscura decorada con amarillentos grabados de la muerte de Chetham y la coronación de Napoleón. Sobre el aparador, entre alargados estuches de cuchillería Sheraton, había una garrafa de Haut-Brion y otro del viejo Oporto Lenin, obsequio de un cliente, que es despilfarrador Tom Lenin había vendido en su totalidad un par de años antes de su misteriosa y vergonzosa muerte en San Francisco. Un incidente menos humillante público para su familia que la venta de la bodega. Luego de una suave sopa de ostras, ofrecieron sábalo con pepinos, seguido de un pavo tierno a la parrilla con maíz frito y de un pato silvestre con gelatina de grosella y mayonesa al apio. Mr. Letterblay, que solo comía un sándwich al almuerzo y té, cenaba pausadamente y en abundancia, e insistió en que su huésped hiciera lo mismo. Finalmente, una vez cumplidos los últimos ritos, se retiró el mantel, se encendieron los cigarros y Mr. Letterblay, echándose atrás en su silla y dejando a su lado el Oporto, sintió en su espalda el agradable calor del carbón en la chimenea. Toda la familia se opone al divorcio, dijo, y yo creo que tienen razón. Archer se situó de inmediato al lado opuesto de la discusión. ¿Pero por qué, señor? Si alguna vez hubo un caso. Bueno, ¿de qué sirve? Ella está aquí, él está allá. El Atlántico los separa. Ella no recuperará ni $1 más de su dinero que lo que él ya le ha devuelto voluntariamente. Las malditas cláusulas paganas de su matrimonio se cuidan bien de ello. ¿Cómo van las cosas? Olenski ha actuado con generosidad. Podía haberla dejado sin un centavo. El joven lo sabía y guardó silencio. Entiendo, sin embargo, continuó Mr. Letterblay, que ella no da ninguna importancia al dinero. Por lo tanto, como dice la familia, ¿por qué no dejar las cosas como están? Archer llegó una hora antes a esa casa plenamente de acuerdo con el punto de vista de Letterblay, pero esta opinión expresada por aquel anciano egoísta, bien alimentado y supremamente indiferente, se transformó súbitamente en la voz farisea de una sociedad totalmente absorta en defenderse contra lo que no se le agrada. Pienso que es ella quien debe decidir. ¿Ha pensado en las consecuencias si decide divorciarse? ¿Se refiere a la amenaza en la carta de su marido? ¿Qué peso puede tener? No es más que el vago descargo de un sinvergüenza enojado. Sí, pero daría pie a desagradables comentarios si él decide seriamente defender el pleito. ¿Desagradables?, explotó Archer. Mr. Letterblay lo miró por debajo de sus inquisitivas cejas, y el joven, consciente de lo inútil que era tratar de explicarle lo que tenía en su mente, se inclinó asintiendo mientras su superior proseguía. El divorcio es siempre desagradable. ¿No está de acuerdo conmigo?, añadió, después de esperar en silencio una respuesta. Naturalmente, dijo Archer. Bien, entonces puedo contar con usted. Los Mingot pueden contar con usted para que influya contra tal idea. Archer titubeó.
No puedo comprometerme antes de que vea a la condesa Olenska, dijo finalmente. Mr. Archer, no lo entiendo. ¿Desea entrar por su matrimonio en una familia vinculada a un escándalo de proceso de divorcio? No creo que eso tenga nada que ver con el caso, Mr. Letterblay. Dejó en la mesa su copa de oporto y fijó en su joven colega una mirada cautelosa y aprensiva. Archer comprendió que corría el riesgo de que le retiraran el mandato y por alguna oscura razón no le gustó la perspectiva. Ahora que le habían asignado el caso, no se proponía renunciar a él, y para evitar dicha posibilidad, pensó que debía dar seguridad a ese anciano falto de imaginación, que era la conciencia legal de los Mingot. Puede estar seguro, señor, de que no me comprometeré antes de consultarlo con usted. Lo que quería decir era que prefiero no opinar hasta escuchar lo que Madame Olenska tenga que decir. Mr. Letterblay aprobó con la cabeza aquel exceso de cautela digna de la mejor tradición neoyorquina, y el joven, después de consultar su reloj, se excusó por tener que retirarse debido a un compromiso anterior y se marchó. Continuará. Ya vamos entendiendo más o menos el contraste de esta famosa sociedad neoyorquina, chicas. En mi opinión, a estas alturas de la época, de verdad, chicas, que no dudo ni tantito que todavía haya fragmentos, pedazos de aquella sociedad neoyorquina. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.